Hugo, me temo que no tenemos tema para este programa. Sí. ¿Sí tenemos? No. No, no tenemos. Se me ocurría que a lo mejor podríamos hacer una encuesta a nuestros conocidos. Vas. Va, yo diría que a unos 10 amigos más o menos, que nos digan de qué tema les gustaría hablar. Bájate. ¿Cómo? ¿Unos 5? ¿No es muy poco? No. Muévete. ¿Eh? No. No, perdón. Perdimos. Santi, fue mi culpa. Sí, es que me puse en medio. Pues sí, ya será para la otra. Órale, va. Ok. Sale. Bye. Hugo, ¿estabas jugando? Solo un rato nomás. Y no me estabas haciendo caso. ¿A eso fuiste a casa de la abuela a jugar? Te digo que un rato nomás. ¿Qué hay de malo con jugar un rato? No sé, que tú y yo estábamos hablando o que el juego estropea nuestra comunicación. Bueno, el maestro Albarrán dice todo lo contrario. A ver, ¿qué dice tu maestro? Que el juego es muy importante para comunicarnos. ¿Sí? Pues dile que venga a tratar de ponerse de acuerdo contigo mientras tú disparas como loco o cambias tus pavos por una skin. Bueno, creo que él se refería a otra cosa. La verdad, pero qué bueno que estamos hablando de esto. ¿Por? Ah, ¿quieres pelea? No. Lo digo porque tal vez ese sea un buen pretexto para el tema del programa. ¿El juego? ¿Qué de interesante tiene el juego como para estudiarlo? Uy, te vas a sorprender. Bueno, la verdad, en una de esas, sí, como dice el maestro de Hugo, el juego es algo que merece ser estudiado en el contexto de la comunicación. Pero, para hablar de él, antes tenemos que empezar por definirlo. ¿Qué es el juego? Bueno, según lo que yo entiendo, es la acción de divertirse mientras interactúas con alguien o con algo. Seguro tienes un poco de razón, pero yo creo, irónicamente, que para hablar del juego hay que hacerlo con seriedad. Será mejor que nos lo explique un experto. Que te la pases jugando, Hugo, no te hace un experto. No me refiero a mí, me refiero a Johan Huizinga, un historiador holandés cuya obra, entre otros temas, nos ayuda a definir y entender el juego desde un punto de vista cultural. Vivió el siglo pasado, pero no significa que no pueda estar con nosotros hoy. ¿Y que sus palabras tienen alguna vigencia hoy? ¡Exacto! Buenos días. ¡Buenos días! Usted es autor de Homo Ludens, uno de los libros esenciales para entender el papel del juego dentro de la cultura. Pensamos que tal vez lo primero que nos gustaría escuchar es una definición de lo que es el juego. Bueno, desde mi perspectiva, una definición general del juego es la siguiente. El juego es una ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. No. Creo que tenemos que desmenuzar esto. El juego es una ocupación libre. Significa que a diferencia del trabajo, O de la clase de Mate 2. que nadie nos obliga a hacerlo. No hay un contrato que diga que tenemos que jugar. O sea que el juego es la total libertad. No del todo. Veamos la siguiente frase. Se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados. Claro, cuando de niños jugábamos a las traes, no podíamos ir más allá de la casa de los Garduño. Exacto. Y cuando jugábamos basta, el juego terminaba con la letra Z y no más. No importaba si el hermano menor fuera perdiendo e hiciera un berrinchazo de antología. Bueno, si el alfabeto hubiera tenido más letras, ten por seguro que aquella vez te hubiera ganado. Pero no se podía. Mira lo que sigue.
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Tú habías aceptado las reglas y parte del juego es ajustarse a ellas. Solo trataba de seguir jugando. No tienes que justificarte. Pero no te apures, es entendible tu berrinche. Fíjate en las palabras siguientes. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. Uy, más tensión que alegría a veces. Bueno, no hay juego sin emoción. ¿Qué más dice? Y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Eso sí no lo entendí. Se refiere a que dentro del juego asumimos roles que no necesariamente corresponden a la realidad. Pero tú, haciendo ese berrinchazo, la verdad es que eras muy como en la vida diaria. Tal vez, pero la cosa es que el juego siempre tiene un componente de ficción, como cuando jugabas a la casita. Pero, sobre todo, el juego es algo que nos acompaña desde siempre y es una actividad humana tan esencial e importante como la reflexión, como el aprendizaje o como el trabajo. ¿Te imaginas la vida sin el juego? No. El juego tiene también una función social. A través de él se forman y fortalecen vínculos entre las personas y colabora a construir procesos de comunicación, casi siempre con un componente efectivo. Ajá, como tú con tus amigos porque a mí ni me pelas. Bueno, si practicaras más... Ya, en serio. La verdad es que, visto así, no parece que el juego sea una pérdida de tiempo. Bueno, el juego, por definición, no es una actividad productiva, pero eso no significa que no sea importante. Vamos a ver qué dice Goye Calois. ¿Quién? Goye Calois, un sociólogo francés que también dedicó parte de su obra a entender y explicar el juego desde una perspectiva sociocultural. Ay, qué bonito lo pronunciaste. Para él, el juego posee 6 características fundamentales y una de ellas es que es improductivo, es decir, que no produce riqueza material. Pero entonces muchos dirán que sí es una pérdida de tiempo. La cultura no necesariamente produce riqueza material, pero produce una riqueza espiritual y emocional, incluso más profunda que esta, aunque no se pueda medir. En eso estoy de acuerdo contigo. Es incierto, porque no sabemos bien a bien cómo acabará. Claro, si hubiéramos sabido cómo iban a acabar esas partidas de basta, seguro hubieras preferido no jugar. Reglado, porque para desarrollarse necesita una serie de reglas. Que no necesariamente pertenecen a la vida real. Exacto, porque un juego tiene su propio universo particular. De ahí que también para Calois el juego sea separado. Es decir, que funciona como una realidad autónoma a partir de la vida cotidiana. Y también es libre porque no se realiza como una obligación. Como también decía Huizinga. Exacto. Y es ficticio, porque no posee el mismo estatus de realidad que la vida real. Claro, de ahí que te pierdas de la realidad cada que juegas con Santi en línea. No, se refiere más bien a que el juego es también una construcción narrativa, como un relato. ¿Me vas a decir ahora que un juego tiene la complejidad y el valor de un cuento, por ejemplo? ¿Por qué no? Acuérdate de cuando jugabas a la casita. Ok, pues. De hecho, hay un montón de elementos narrativos que puedes encontrar en un relato y que también encuentras dentro de un juego. A ver. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comparar la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, de la que ya hablamos el otro día, con cualquier juego que se nos ocurra. ¿Cualquier juego? Cualquier juego. ¿Puede ser un juego de video? Cualquier tipo de juego. Puede ser de video, de mesa, de la calle, de cartas, de rol. Ok, a ver... Listo. En un relato como el de Tolkien, siempre hay un protagonista, que es aquel individuo que quiere lograr algo. Pues en mi juego, soy yo. Muy probablemente. Y ese protagonista tiene un objetivo muy claro, como aquí, que es destruir un anillo. Sin duda.
Y para lograrlo, necesita de algunas cosas que le ayuden. Herramientas, conocimientos, tácticas, personas. Seguro, mi juego los tiene. Pero eso no será tan fácil, porque también encontrará obstáculos que se le opongan. Ajá. Y, muy probablemente, hay un obstáculo mayor, que es el antagonista de la historia, un personaje o algo que se le opone al protagonista, porque su objetivo le estorba para lograr el suyo. Uy, claro que sí. Me acuerdo del programa donde lo vimos. Sí, porque ambos, juego y relato, tienen un final. Sí, pero si leo El Señor de los Anillos una y otra vez, siempre acabará igual. En cambio, de un juego no puedo predecir el final. Exacto, a eso se refiere Kalua, cuando dice que una de las características del juego es que es incierto, pero no por ello deja de ser una construcción narrativa de algún modo. Entonces, ¿crear un juego se parece a escribir un cuento? De cierta forma, cuando tú tenías 7 y yo 6, jugábamos a las guerritas. Jugábamos a los zombies, de hecho. Y seguro tú ponías las reglas. ¡Claro! ¿Quién más? Y juntos íbamos construyendo un universo con sus propias reglas, en el que si entrábamos a la cocina se nos acababan los poderes. O en el que uno no puede infectar al otro si el otro no llevaba un suéter protector. ¡Un suéter protector! ¿Ves? Juntos inventamos una ficción con sus propias características. Y si revisamos esta lista de Kaloa, seguro llenará todos los requisitos. Pero, ¿de veras se te antoja ahora inventar tu propio juego? ¿Por qué no? Pues vas. Vamos a inventar un juego de cartas. Lo podemos hacer solos, pero también sería bueno que lo hiciéramos con alguien más. Estaría más divertido, la verdad. Lo primero que tenemos que tener es una serie de cartas, como estas. Podemos tener una de cada una solamente, pero sería ideal que tuviéramos varias de ellas. ¿No más esas? No, si queremos inventarnos otras con otras figuras, también se puede, pero estas son un muy buen comienzo. Lo segundo que podemos hacer es ponerlas sobre una mesa y observar. Ay, ¿así nomás? ¿Observarlas? Sí, lo que estamos haciendo ahora es crear. Los procesos creativos requieren de hacer algunas cosas que parecen que no nos llevarán a ningún lado, pero que luego nos llevan a donde no imaginábamos. Así que recomiendo relajarnos y divertirnos. Va. Tal vez mirarlas, moverlas, cambiarlas de lugar, nos ayuda a imaginar qué cosas se pueden hacer con ellas, porque lo que sigue es empezar a pensar cómo inventarnos un juego con estas figuras. Pero, ¿cómo empezamos? Primero, recordando que hay muchas cosas que se pueden hacer con unas cuantas cartas si queremos jugar con ellas. Por ejemplo. Por ejemplo, se pueden ordenar, agrupar, comparar, separar, intercambiar, esconder. Y recuerda que en el contexto de un juego, las podemos usar para contar historias, para buscar tener más, para adivinarlas, o para acumular puntos, o para formar secuencias, o para muchas otras cosas más. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Lo que hay que hacer es imaginar un juego que responda a las características que se ven en estas listas. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Cuántos jugadores podrían jugar? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuándo ganas y cuándo pierdes? ¿Cómo se va a llamar? Uy, eso me gusta. Pues a darle. Durante los siguientes 5 minutos, en la pantalla irán apareciendo algunas ideas que nos puedan ayudar a imaginar nuestro juego. En esos 5 minutos tal vez se nos ocurra nuestra idea general, pero no hay que preocuparnos si no llegamos a una gran idea en ese tiempo. De hecho, sería muy bueno que una vez imaginando nuestro juego, escribamos sus reglas y tratemos de jugarlo con alguien más. Eso nos servirá para ver qué tanto funciona y poderlo ir mejorando una y otra vez, y volverlo a jugar hasta que tengamos un juego que nos guste. Va. ¿Listos? Listos. Muy bien. Mi juego se llamó Causa Perdida y se trata de deshacerte lo más pronto posible de todo eso que parece tener valor pero que no lo tiene. ¿Gana el que tiene menos? Exacto. No suena mal. Pero ya, en serio, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Así nomás? ¿Termina mi juego y ya está? Bueno, eso sería suficiente. Ser el creador de un nuevo juego no es cualquier cosa, pero también este ejercicio nos puede servir para entender cómo el juego que creamos, igual que la literatura, el diseño o cualquier actividad, proyecta lo que somos como individuos y como parte de una comunidad. Otra vez no entiendo. Imagina si vivieras en Medio Oriente o en el norte de Europa, o si hubieras vivido aquí mismo, pero hace 500 años. ¿Hubieras imaginado el mismo juego? Esa espada, esa corona, o ese corazón,
hubieran tenido los mismos significados para ti. No, seguramente no. Exacto. El juego es una de tantas formas en las que proyectamos nuestra propia historia y toda esa cultura que nos rodea. ¿Como el cine o como la literatura? O como los cómics, o como las revistas, o como la música. O sea que el juego es otra forma más de comunicarnos, o sea, de expresarnos. Lo es. Hay un montón de ejemplos de cómo el juego es un vehículo para, por ejemplo, contrastar posturas políticas, para sensibilizar sobre algún tema, para aprender música, para aprender historia, para explotar maneras de cambiar al mundo o para prácticamente cualquier cosa que quisiéramos comunicar. Ahora sí muy experto, ¿no? La verdad no, pero conozco a alguien que sí. ¿Tu amigo Santi con el que te la pasas jugando? No, pero si vamos a hablar de videojuegos, no estaría mal hacerlo con Eurídice Cabañes. Ella sí es experta en filosofía, tecnología y arte, pero con especial interés en cómo la expresión, el arte, la educación y los videojuegos se tocan. Dirige Ars Games, organización que promueve los videojuegos para la educación y es asesora en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, entre muchas otras cosas. A ella puedes preguntarle lo que quieras. Hola Viviana, hola Hugo, ¿cómo están? Para mí el juego es libertad, es la posibilidad de experimentar un montón de posibilidades diferentes y poder aprender también experimentando sin consecuencias, pudiendo probar todo lo que sucede sin que nadie sufra por ello, ¿no? Por ejemplo, cuando los médicos aprenden a operar con un videojuego, pues no van a herir al paciente, o pueden aprender también pilotos con simuladores y no van a estrellar un avión o matar pasajeros, ¿no? Entonces, es la posibilidad de aprender y experimentar sin consecuencias y de poner en práctica también consensos y formas de ponerse de acuerdo y de decidir reglas en conjunto o de aceptar reglas en conjunto, que es súper importante. Los videojuegos pueden ser una pérdida de tiempo, pero creo que también es importante perder el tiempo. Igual que puede ser una pérdida de tiempo pasear o leer un libro, es importante poder tomarnos momentos también de perder el tiempo. Pero sobre todo también los videojuegos sirven para un montón de cosas. Hay muchos estudios que hablan de mejora en la plasticidad cerebral o que en general pues podemos mejorar la memoria, la atención jugando videojuegos. Pero pues también se pueden utilizar para un montón de cosas. Los videojuegos tienen usos educativos, se pueden utilizar en las clases y además son mucho más divertidas como juegos. Y también se pueden utilizar para, por ejemplo, noticias, darnos noticias de interés. Hay juegos que son juegos serios y hay juegos que son news games también, que son juegos que sirven para informar sobre la realidad, donde no solo estamos leyendo lo que pasó, sino que podemos vivirlo en primera persona o podemos interactuar con información real y nos va a llegar de una forma, pues quizá mucho más la noticia que si nada más la leemos. Los videojuegos pueden servir para eso, para poder ponernos de acuerdo, por ejemplo, y tomar decisiones colectivas en cualquier tema. Como medio de comunicación son súper importantes. Y bueno, sirven para muchísimas cosas. Se utilizan en medicina, se utilizan en domótica, se utilizan para entrenar sistemas de inteligencia artificial y se utilizan, por ejemplo, para hacer ciencia con un montón de personas participando, donde no solo aprenden sobre cuestiones científicas, sino que contribuyen a descubrimientos científicos como, no sé, creación de ADN sintético con el videojuego Eterna o a mapear el cerebro humano con iWare. Hay un montón de videojuegos que sirven para muchísimas cosas. En tu experiencia, ¿qué oportunidades ofrecen los videojuegos en el terreno de la comunicación? En la comunicación, los juegos y los videojuegos están ganando cada vez más importancia. Igual que ahora entramos en periódicos o medios online, que antes eran sobre todo texto, ahora vemos que cada vez se introduce mucho más dentro de los periódicos el vídeo, por ejemplo. Que hay muchas capsulitas de vídeo o de información que ya están en ese formato. Y el siguiente paso creo que es los videojuegos. Porque si el leer o el ver, o sea, del salto del leer que nos da una información, al ver ya nos está dando otra porque percibimos muchas más cosas, también pasar a jugar
nos puede dar muchísima más información, porque podemos comprender mucho antes lo que pasó en un lugar o cómo funcionan las causas y consecuencias cuando estamos interactuando con ellas. Por ejemplo, uno de los primeros news games de videojuegos que se utilizaron para las noticias fue September 12, que habla sobre el día después del 11 de septiembre y donde básicamente estamos apuntando por un puntero, estamos viendo una ciudad y lo único que podemos hacer es decidir si disparamos o no. Y cada vez que disparamos siempre hay heridos civiles, hay casas que se destrozan y cada vez van apareciendo más terroristas en el juego. De forma que podemos aprender que la violencia solo lleva a más violencia, de una forma en la que el juego no nos está diciendo nada explícitamente, pero a través de las mecánicas podemos llegar a esa conclusión y vivirlo también en primera persona. También se utilizan muchísimo, cada vez más, los videojuegos y la publicidad. Bien poniendo marcas dentro de los juegos, como se hacía en el cine, o bien utilizando videojuegos concretos para vender o anunciar un producto, donde además se puede permitir probar el producto. Imaginemos que vendemos llantas de coches y que tenemos un juego donde las personas que quieran jugar pueden probar distintos tipos de llantas y pueden probar las que nosotros vendemos y ponerlas a prueba en un rally y ver pues, en cuánto mejora la conducción, por ejemplo. Entonces, en realidad la comunicación pues, nos sirve para noticias, para anuncios y para muchísimas cosas más, para divulgación, nos puede servir para jugar con datos también y para cosas que seguro todavía no se nos han ocurrido, pero seguro a vosotros se os ocurren. ¡Guau! Ya entiendo. Pensar que solamente había visto el juego como una forma de entretenimiento sin mayor profundidad, ahorita hasta pienso que es un vehículo que nos puede ayudar a divulgar las cosas. Sí, sí, sí. Y pienso en las cosas que me interesan, en la ciencia, por ejemplo, y se me ocurre un montón de cosas que puedo decir a través del juego. Vas, vas. Ay, no, ¿cuál vas? No es cosa fácil, pero te prometo que voy a buscar... ¡Sube, sube, sube! ¿Hugo? ¡Escapa, escapa! ¡No! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No, no! ¡Ah, ya me volvieron a dar! ¿Otra vez? Lo perdimos.